Hola, buenas tardes. Soy la doctora Albonos Marisa y la idea es darle en esta charla una explicación y también subirles un PowerPoint acerca de razonamiento jurídico. Como verán, en el material tienen el programa, tienen una hoja de ruta eh, y tienen el desarrollo también de los escritos de cátedra para que puedan ir viendo y revisando y estudiando conforme a la hoja de ruta todos los contenidos. Bueno, esta materia sobre todo intenta darle herramientas para que puedan interpretar el razonamiento jurídico y la interpretación de textos jurídicos que nos ayuden a poder entender los escritos y por eso también esto es lo que ayuda a los magistrados para poder emprender en su búsqueda y justificar sus decisiones jurídicas dentro de cada expediente o causa. Tenemos la introducción a la lógica jurídica y habla en todo caso de las razones de las sentencias y las resoluciones judiciales. Eh, Hay un PowerPoint que lo vamos a subir a la clase para que puedan verlo y que si, bueno, si surge alguna cuestión o algo para poder explicarle que necesiten una mayor explicación, se podrá hacer las preguntas correspondientes. Bueno, la lógica jurídica estudia principios y reglas que rigen el razonamiento dentro del ámbito legal. Eh, Dentro de toda estructura lógico-jurídica, vamos a encontrar que hay una inferencia, es decir, un esquema de argumentación que cumplen con los estándares que se exigen, que son de coherencia y de validez lógica. Estas normas legales se relacionan entre sí y por lo tanto hay una correlación entre una premisa menor, una premisa mayor y una conclusión. Estas conclusiones deben ser siguiendo los estereotipos de la lógica y con ello llegar a una conclusión que tenga un hilo conductor entre el razonamiento que hemos llevado para lograr al fallo o la resolución del juez. Esta base para la construcción de argumentos sólidos y racionales se maneja especialmente en el ámbito del derecho. Bueno, tenemos las tres estructuras lógicas que estudia la lógica en sí, y entre ellas tenemos el concepto, el razonamiento y el juicio. Tienen una correlación entre ambas para poder explicar eh, al razonamiento al cual se llega. El concepto se expresa en una sola palabra. La estructura es simple en el pensamiento humano y contiene eh, notas principales de un objeto. Por ejemplo, cuando decimos esto es una mesa, estamos haciendo un juicio de valor de una relación afirmativa o negativa entre dos conceptos. Eh, y entre ellas, ambas palabras se unen a través de un conector. Por ejemplo, si la mesa es de madera, enuncio ese juicio y ese juicio puede tener un valor. Puede ser verdadero, puede ser falso. Si la mesa es de madera, será verdadero, y si no es de madera y es de otro material, será falso. Por eso es que, vuelvo a repetir, el razonamiento implica relacionar una premisa mayor, un juicio, con una premisa menor, otro juicio, y de allí derivar en una conclusión. Entonces, podemos decir que, entendiendo lo que es el concepto de mesa y entendiendo lo que es el concepto de madera, podemos decir que toda mesa sirve para escribir, por ejemplo, y ese mueble es de madera. Entonces, asociamos un juicio y damos una conclusión. Y en este caso serían las dos premisas. La mesa sirve para escribir, el mueble es de la mesa es de madera y ese mueble sirve para escribir. Asociamos la madera y el mueble en sí para decir que los dos tienen un uso. Entonces, por definición, el razonamiento es la actividad mental por la cual uno o varios juicios podemos establecer otros conocimientos que están implícitos en los juicios conocidos. Eh, la materia de nosotros propiamente dicha se llama razonamiento jurídico aplicado. Esto es que existe una lógica formal que estudia la cuestión teórica de las preposiciones, silogismos y conceptos y juicios. Esta lógica aplicada estudia las estructuras del pensamiento científico en una determinada área de la ciencia, y en este caso la ciencia del derecho.
La lógica aplicada, jurídica, es la parte de la lógica que analiza las operaciones intelectuales de los juristas, entre ellos los abogados, los doctrinarios, los jueces, los autores de las normas legales. Eh, la sentencia es una forma de manifestación y de conclusión de un proceso y por lo tanto en ella es donde el juez vuelca su razonamiento lógico a través de una conclusión, o sea, analiza la postura de una parte, de la otra y resuelve a través de una sentencia. Entonces en ella se verifica esta estructura lógica que la que estamos hablando, donde cual el juez analiza la posición de una parte, de la otra, las pruebas que tienen y lo resuelve dictando una sentencia. Las sentencias judiciales pueden ser fundadas, deben ser fundadas, y explican, tanto en los vistos como en los vistos, presenta el caso. En los considerando, lo que hace es decir una explicación acerca de cuáles son sus razones fundamentadas para cuál llega al fallo. Entonces es el proceso en el cual describe a, a los que los están leyendo, en este caso los receptores, ya sea el abogado, el estudiante o las partes, para que entiendan cuál es su razonamiento, cuál es su proceso para llegar a la conclusión que llega en el fallo. Entonces explica de manera detallada cuál es su razonamiento detrás de esa decisión que ha tomado. Este proceso de argumentación es esencial y que busca, por sobre todo, persuadir a las partes, determinar quién o cuál de las dos partes tiene razón y con ello explica también a toda la comunidad jurídica, por eso es que una sentencia determinada en algunas cuestiones o puntos esenciales, termina siendo algo que se aplica a todos los casos que tengan la misma análisis. En ellos, por ejemplo, los fallos plenarios intentan corregir o dar una postura a la cual los jueces no pueden apartarse. Entre ellos, por ejemplo, la postura sobre las costas o sobre la prueba dinámica de la prueba, la carga dinámica de la prueba, en el cual las partes podrán seguir ese proceso de análisis y es esto lo que tienen que repetir y entender los otros partes que tengan similitud en el caso o en los hechos para que se puedan resolver de la misma manera. Por eso es que en un caso se les puede sugerir y escribir incluso dentro del contenido de la demanda que hay determinada jurisprudencia que apoya el razonamiento que tiene la parte que presenta su derecho o su pretensión ante el juez. La importancia del razonamiento jurídico en la sentencia es evidente, el Código Civil habla de ello, y estos argumentos han de ser sólidos, organizados de manera persuasiva. Esto implica mostrar un proceso lógico que llevó al juez a tomar la decisión que tomó. Y tiene la exigencia que le tiene el juez principalmente es una motivación suficiente y es especialmente esencial en aquellos casos difíciles donde el juez sienta un precedente con respecto a determinados casos, como dijimos recién, donde el juez, si cambia su posición previa o se aparta del precedente establecido, está haciendo derecho y construyendo derecho. Eh, en este caso, cuando él se aparta de una decisión que es tomada comúnmente por otros pares, por otros jueces, debe tener una explicación más clara y más fundamentada de por qué el cambio en esas cuestiones. Esto se ha debido principalmente, por ejemplo, en fallos actuales en donde se exige la perspectiva de género. La perspectiva de género es algo que de estos últimos tiempos, donde en algunas cuestiones particulares se les exige a los magistrados que puedan, dentro de su fallo, fundamentar y justificar su decisión teniendo esta perspectiva de género, o sea, teniendo en cuenta el rol que tienen las mujeres en determinadas cuestiones y en virtud del Tratado Internacional de Protección de Erradicar la Violencia contra las Mujeres, esto los deben aplicar porque entiéndanse de que los tratados internacionales tienen aplicación fundamental y se le exige a los jueces que tengan sus dictámenes rigiendo con estos patrones que se establecen a través de los tratados.
Eh, el proceso de elaboración de una sentencia no solo implica citar leyes y precedentes, sino también analizar y valorar y aplicar los hechos. Eh, la ley la podemos encontrar que puede estar aplicada o no a determinado caso en particular, pero también puede que haya otras leyes, entonces sin que una se sobreponga a la otra, debemos entender que debe haber una coherencia entre ambas, aplicando por sobre todas las cuestiones aquellos que están en la supremacía y que en este caso, por ejemplo, el Tratado Internacional tiene una supremacía constitucional y cual los jueces están obligados a aplicar. La labor del juez, al construir argumentos sólidos y persuasivos en una sentencia, contribuye al desarrollo de la jurisprudencia, influyendo, como dijimos, en futuras decisiones judiciales y en la evolución del sistema jurídico y legal en su conjunto. Entonces, esta argumentación jurídica es esencial para la toma de decisiones judiciales justas y coherentes y que fortalecen la confianza del justiciable en el sistema legal y contribuye a que el sistema o el marco legal sea más robusto y firme. Entonces, dijimos que los escritos judiciales deben buscar la convicción del tribunal, presentando el caso en una manera clara y convincente, una interpretación y aplicación de la ley que la deben realizar los jueces y una creación de perspectivas coherentes. Es decir, que la argumentación jurídica, el juez queda a cargo de él, que tenga una argumentación jurídica fundamental y organizada, compleja y de manera lógica y estructurada. Eh, Lógicamente, las partes pueden cada una decir su versión y la otra tendrá a su cargo el contrarrestar los argumentos. Entonces, el juez valorará cuál de los argumentos de las partes será el que es más acertado al derecho. Bien, cortamos por acá.